Muy lindo Erev Shabbat para todos. La parashat de Shavua que se ha estrenado Parashat Miketz. También este Shabbat empieza un nuevo mes para Israel, para todo el mundo. Siempre será un gran mes para todo el Israel, que cada uno tenga la Yeshua y la Brajá en todo lo que necesita. También seguimos con los días de Hanukkah. La Parashat Miketz nos enseña un concepto fundamental. La Parashat empieza diciendo, fue al final de 2 años y el faraón tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño que tuvo el faraón? Entonces fueron dos sueños. Era un sueño, primero que había una vaca gorda que salía del Nilo, después salía una vaca flaca y la vaca flaca se comía a la vaca gorda y no engordaba. No es que hizo alguna operación del el hito, no, para nada. No engordaba la flaca y se despertó muy asustado el faraón del sueño. Después tuvo la misma noche, tuvo el otro sueño que era una espiga que salía así muy linda, después seguía una espiga muy fea y se la comía la otra espiga. Y entonces el parón vio 2 veces, le pasó el sueño muy parecido, acá tiene un sueño, y nadie se lo conseguía interpretar para él, nadie, ninguna explicación le caía bien en el corazón del faraón, nadie lo conseguía calmarle el corazón al faraón. La parasha anterior nos contó que Yosef le había interpretado el sueño a dos ministros que estaban en la cárcel, el Sara Mashkim y el Sara Ofe, el ministro de la bebida y el ministro de el pan. A uno le interpretó que se iba a salvar y volver a trabajar otra vez, y al otro le interpretó que iba a ser colgado, y así pasó. Entonces vino el ministro que se había salvado y le dice a el faraón, mirá, en la cárcel hay un pibe de que es paisano, sí, es esclavo, y él sabe interpretar sueños, nosotros nos interpretó los sueños como fue. Y entonces lo mandó a sacar a Yosef, y Yosef entonces le interpretó los sueños del faraón, muy famoso, eran 7 años la vaca gorda, eran 7 años de abundancia, la vaca flaca es 7 años de hambre. Entonces le dijo Yosef, ahora el faraón también el otro sueño era el mismo concepto, y porque el faraón lo vio eso 2 veces, que dice que está por pasar ahora. Entonces le dijo Yosef al faraón, si el faraón era una persona nabón, es como una imagen de inteligencia, que él guarde en los años de hambre, que guarde la comida para cuando en los años de abundancia, que guarde la comida para los años de hambre. Así le dijo, porque él vino a dar consejos Yosef al faraón. Entonces explican los comentaristas que eso vio en el sueño, era una interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque las vacas flacas comían a las vacas gordas, entonces quiere decir que se iban a alimentar de esas vacas. Ahora vino Yosef, viene, disculpen, la Torá, y nos muestra acá dos conceptos fundamentales. Primero, empieza diciendo la Torá al final de 2 años. ¿Qué quiere decir al final de 2 años? Que diga después de 2 años. Después, no sé, ¿qué es al final de 2 años? ¿Qué se tenía que terminar acá? Segunda pregunta, había una ley en Egipto, sí, que un esclavo no puede ser virrey ni rey. Ahí en un momento agarró, el faraón decidió que Yosef era la persona adecuada para ser el virrey y lo agarró, lo pusieron como virrey de un momento para el otro. ¿A cuánto tiempo? Uno le hubiera dicho una noche anterior a Yosef, mientras el faraón estaba teniendo ese sueño. Yosef, vos sabés que vos vas a salir de acá y vas a ser el virrey de Egipto mañana. Entonces él diría, no, es imposible. Primero hay que hacer una carrera para ser virrey, no estás de un lado para el otro. Sí, segundo, hay un montón de leyes que yo no puedo ser virrey acá en Egipto. Y nosotros vemos que no fue así. Después de 2 años, Yosef fue virrey de Egipto. De un día para el otro, de estar en la cárcel, lo sacaron para lo máximo, que podía llegar abajo del faraón. Dice Midrash que, Hashem puso un límite para cada cosa. Cada cosa Hashem puso su límite. ¿Sí? Yosef se había quedado la cárcel, nos dice el Midrash, 2 años más, después que él interpretó el sueño para los ministros, por el hecho que había en su nivel espiritual de Yosef había una falla de pitajón, que puso su confianza en el ministro, que le interpretó el sueño y se salvó. Entonces tuvo una cierta falla que él puso su confianza en el ministro. Pero el momento que después se terminaron el tiempo que tiene que ser el castigado de quedarse más tiempo en la cárcel, inmediatamente fue para ser virrey. O sea, no es por cuanto que el faraón, él
tuvo el sueño fue que Yosef salió de ahí, sino al revés. Yosef tenía que salir de la cárcel. Yosef tenía que ser virrey. ¿Por qué? Porque vamos a ver más la próxima semana. Toda la necesidad, también está para allá, se ve que se cumplan los sueños. Había que tener los sueños que tuvo Yosef, que le contó a los hermanos, que todos se reverenciaban ante él, se tenían que cumplir. En función de eso que tenía que pasar, así empezó de vuelta todo el mundo de vuelta. Yosef estaba en la cárcel, terminaron 2 años, de repente llegó un momento que salga, ¡puc! Lo sacó inmediatamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya era el momento que tiene que pasar. O sea, ¿qué quiere decir? Que Hashem, nosotros vemos las cosas que a nosotros nos parece que hay una causa y una consecuencia. Hay algo que causa lo otro. Viene la parasha que nos dice no es así. No es porque uno hizo una cosa causa la otra cosa. Muchas veces la otra cosa se tiene que pasar. ¿Y cómo trajo Hashem para el mundo? Haciendo una cosa que pase antes. Como acá, Jesús tenía que salir de la cárcel y Hashem hizo que pase algo antes. Así la historia muy famosa de cómo se salvó la Yeshivat Mir. La Yeshivat Mir fue una yeshiva de la única yeshiva que se salvó de la Segunda Guerra Mundial. Todas las grandes yeshivas fueron matados, acabados en la Segunda Guerra Mundial, los nazis y Max Schumann. La Yeshiva de Mir se consiguió escapar. ¿Cómo se consiguió escapar? Había un tren que el zar de Rusia un día quiere hacer un tren que saca todo, que abarque todo Rusia. Todo Rusia que abarque ese tren y de ese tren se consiguieron escapar. Cuando el momento que lo hizo, un montón de gente murió cuando lo hizo. Todo el mundo pensaba que estaba loco porque quería el zar de que tenga un tren que abarque, que vaya a vuelta a toda Rusia. En ese tren se escapó la Yeshiva de Mir y de ahí se salvó. ¿Por qué? Porque Hashem quería que se salve ese Yeshiva y entonces hizo ahora toda una cosa de mucho antes, que eso fue la causa de la consecuencia. Uno muchas veces ve cosas que pasan y no entiende por qué pasan, pero hay que saber que todo lo que pasa tiene una causa, mismo que no le vemos ahora por qué pasa eso, pero una causa que está en una persona que, un Rosh Yeshiva de Inglaterra, que contó una vez que él estaba en Inglaterra al principio de la Segunda Guerra Mundial. Él era ciudadano alemán. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tenían miedo de que había espías mezclados con los que estaban ahí refugiados en Inglaterra, dijeron que lo mandan todo para Australia. Lo mandan todo en Australia y en el barco que iban yendo, entonces de repente estaban escuchando ahí la gente del barco lo que estaba pasando en la guerra, y veían que estaba perdiendo Inglaterra la guerra, se enojaron, se querían descargar el enojo con los alemanes, que eran, pero paisanos, los alemanes Yudim, agarraron, le tiraron todas las cosas de ellos, se las tiraron. Una angustia muy grande, imagínate dónde estás, no sabes dónde te va a un lugar, no sabes qué ha pasado, dónde te vas, y te tiran todas tus pertenencias, la plata, cómo va a empezar la vida, pasaporte, todo. Ahora, ¿qué pasó? Después de 30 años, se apareció un diario personal de una persona de un submarino alemán, se lo encontró, que él contó una vez que los submarinos estaban viendo, siguiendo un barco que parecía que era un barco inglés y lo querían de destruir, tiraron un torpedo y de repente vio que cayeron cosas, hicieron contacto con la fuerza alemana, consiguieron llevar una de las valijas que veían que estaban cayendo, se las llevan para sacarla del mar. Cuando las llevan para sacarla del mar, la abrieron, vieron que había cosas que estaba escrito cosas en alemán. Entonces yo debe ser que tuvo un barco que está haciendo rehenes alemanes. Entonces no lo quisieron disparar, no solamente que no le dispararon, sino también los empezaron a acompañar. Los empezaron a acompañar y cuando después que se llegó al puerto, entonces esperaron ahí, cuando se fue el barco de vuelta, ahí lo hicieron explotar. Entonces sale que en ese momento lo que la gente parecía que, ¿por qué le están tirando cosas abajo? ¿Por qué? Porque se enojó, porque están perdiendo la guerra los ingleses, por eso les tiran las cosas del barco. No, no era ese el motivo para nada. El motivo que estaban tirando las cosas del barco era porque Shem quería salvar la vida. ¿Cómo se me hizo eso? Que tiren cosas para las cosas de Dios por el barco y de esa manera, después de 30 años, se entendieron lo que estaba pasando en ese momento. Las cosas no son como nos parece. Una persona, tres sipurim, tres historias, lo mismo que pasó, tres historias reales de una persona. Yo una vez visto eso en el diario, salió, personas ponen en el diario diciendo, el terrorista me salvó la vida. ¿Qué pasó? Una persona fue acuchillada. ¿Cómo fue que el terrorista le salvó la vida? El terrorista, cuando lo fueron al hospital, empezó a hacer la operación estaba con acuchilladas, y le empezaron a abrir todo así, y vieron que tenía la majalá, esa enfermedad. No puedo decir el nombre, y ahí lo hicieron la operación y lo salvaron la vida. Este tipo dice, ese terrorista me salvó la vida. Entonces, no es porque justo
¿Entiendes lo que pasó? Sí, puede ser que también mató gente, pero lo que la acuchilló ahí, esa persona, Hashem me estaba diciendo que pase ahí justo en ese momento. ¿Para qué? Para que salven la vida. No como uno ve por cuanto que el terrorista lo acuchilló, y entonces después lo tuvieron que llevar al hospital, y pues se salvó la vida, si no fue al revés. Él tenía que salvar, sin querer salvarle la vida. Entonces, como hizo para salvarle la vida, como iba a ir en ese momento para el hospital, dio toda esa vuelta, como Hashem sabe cómo manejar las cosas. Una persona también una vez fue una serpiente, lo mordió. La serpiente lo mordió y hasta que lo quisieron llevar al hospital, entonces esta persona estaba inconsciente y le empezaron a tratar, cuando después uno se separó, entonces después le dijo, se curó, se estaba liberando del hospital, le dijo al doctor, vos tenés que hacer brajá gomel, la brajá que se hace cuando la persona estuvo en un peligro. Entonces yo, obvio que voy a hacer, si semejante picadura, dice, no, no son por la picadura, vos tenías, nosotros cuando empezamos a ver toda la revisación de lo que vos tenías, vimos que también tenías la majalá, vos también. Y ahora, entonces teníamos que, no sé si eran las clayotes, en los riñones, tenía eso, una cosa muy dura. Y entonces digo, primero vamos a tratar con el veneno, pero hasta que vos callé después que nos acabamos de acabar con el veneno que te estaba haciendo tan mal en tu cuerpo, vimos que desapareció la majará. ¿Qué pasó? Que el veneno fue lo que hizo que se acabe con esa cosa que estaba dentro tuyo, el tumor ese que estaba dentro tuyo. Y tercera historia, una persona que es un persona que se ocupa de Ascan Refui, se dice en hebreo, gente que se ocupa de hacer contacto con doctores, así lo llaman en Mochil Shabbat, que es una persona que cambia dólares, lo llamaron que entraron en la casa donde de cambio en Shabbat, en la TV, entraron a robar, le fue corriendo a ver qué estaba pasando, empezó a gritar a los ladrones, ningún problema, le entraron al piso, empezaron a pegar, se escaparon, hasta que llegó la policía, el tipo estaba inconsciente. Lo llevan al hospital, ven que tenía, lo llaman en Motel Shabbat, esta persona, este scan, esta persona que sabe mucho, conoce muchos doctores, y le dicen, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que nos ayudes porque recibe unos golpes en la columna, tiene una presión muy grave. Entonces llama al súper profesor, un profesor muy importante, dice, no, esto no es tanta historia, estoy muy ocupado, te voy a con otro. Y al otro yo le voy a llamar personalmente. Cuando lo llamó, después esta persona lo llaman después de la operación, y dice, vos salvaste la vida de mi papá. ¿Qué pasó? En medio de la operación me vio que tenía también la majalá esa. Y entonces, por cuanto que doctor que le había sido llamado por un super profesor, entonces este doctor lo llamó, profesor, mira que está lo que me encontré acá. Entonces llamó un montón de así gente que sabía muchísimo, hicieron la operación con los mejores doctores, y eso fue lo que le salvó la vida. Entonces, ¿qué pasó? Acá todo se dio vuelta. Por cuanto que se le quería salvar la vida, esto hizo que lo asalten y que le peguen y que vaya para el hospital, que llamen por el otro. Sí, las cosas no son como nosotros los vemos de una manera superficial. Toma tiempo ver, no siempre uno ve inmediatamente las cosas, pero sepan que la causa de consecuencias no es lo que nosotros vemos acá. Esto que podemos dar para allá, que si al final de 2 años y el faraón tuvo un sueño, por cuanto que no es porque el faraón tuvo un sueño fue que José se salvó, sino que al revés, por cuanto ya habían terminado los 2 años que Yosef tiene que estar en la cárcel, ahora empezó también así desencadenar las cosas para que para que Yosef salga de la cárcel. Así también, cuando tiene que saber que no importa en qué situación esté, especialmente Hashem, cuando llegue el momento que Hashem quiera a la persona sacarlo de la situación, nada, ningún límite tiene entre Hashem para cambiar la situación de la persona para a mejor, una cosa mejor. Muy lindo se va todo para todos. Ross, un lindo Jodesh para todos, un lindo Hanukkah para todos, todo lo mejor y toda la braja.